Entonces, ¿cómo funciona la regulación y supervisión del mercado? ¿Sí? Básicamente hay un modelo de autorregulación que se denomina a través de la Bolsa de Valores de Colombia, que permite generar un control interno y externo del mercado, listo, tanto de factores que se presenten dentro, así sean de los software o dentro de la sistematización de datos reales del mercado, como de factores o políticas que se ciñen de la bolsa de valores de forma externa, ¿sí? O sea, todo lo que pasa dentro de la bolsa de valores y todo lo que pasa por fuera de la bolsa de valores, para que haya una completa supervisión o como tal un completo control de todo lo que pasa frente a la bolsa de valores con base al mercado, ¿listo? Aquí estamos hablando del mercado como tal, no de la infraestructura, del tema operativo, del tema de nómina, del tema de convenios, no, ya directamente de lo que pase y lo que compete en temas del mercado de capitales, ¿listo? O mercado de valores. Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que el modelo de autorregulación de la bolsa de valores es un modelo sostenible, es un modelo independiente, ¿sí? Es muy independiente frente a su administración. Por eso lo mencionaba, es muy independiente. Tiene en cuenta solo factores del mercado, porque pues es su principal actividad económica, ¿no? La administración de recursos de terceros para destinación libre o destinación fija en inversiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay destinación libre o fija de inversiones, tiene que haber una supervisión netamente del mercado de valores. No tiene que competir nada en temas operativos y administrativos, ¿vale? Tiene su propia estructura, que ya la veremos en las siguientes diapositivas, ¿sí? Una independiente para la administración, una independiente para la negociación y también una para el tema operativo, ¿sí? Como lo mencionaba anteriormente, negociaciones independientes de administración y operaciones, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que obviamente este modelo de autorregulación de la bolsa de valores es uno de los pioneros que ciñen como tal un modelo que permite que las personas tengan mayor confianza sobre sus operaciones y sobre su nivel de inversiones. ¿Listo? Que esto lo que hace es que básicamente haya un mayor control de lo que tú haces con tu dinero bajo términos legales. ¿Listo? Con base pues a temas administrativos y operativos. Una cosa es que funcione y la regulación sea netamente para el mercado de valores, pero se ciñe bajo ciertos parámetros y tiene relación directa frente a temas operativos y administrativos. ¿Listo? Aquí tenemos ya como tal un esquema, se puede decir un flujo, en donde tenemos pues principalmente la Bolsa de Valores de Colombia, a BBC directamente. Tenemos el área de supervisión y un área de negocio, donde básicamente son personas encargadas de vigilar todos los días, de lunes a viernes, efectivamente la transabilidad de operaciones en el mercado, los tipos de activos que se utilizan y se operan en el mercado. Y aquí básicamente la administración de negocio es mirar el tipo de contratos, convenios, el tipo de contrato de corretaje que directamente como tal la Bolsa de Valores de Colombia está utilizando para poder generar intermediación financiera en el mercado de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una administración de contratos de corretaje, los intermediarios financieros puedan traer pequeños inversores o grandes capitalistas para que se transen o se intercambien títulos de valor dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. En el área de supervisión tenemos obviamente la Cámara Disciplinaria y la Comisión de Supervisión como el rector que los unifica a las dos. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros podemos ver que cuando hay operativas directamente en aperturas de mercado, ya después al cierre de las negociaciones, cuando se pactan los precios y se estipulan precios mínimos y precios máximos del día, hay algunos que pierden y hay algunos que ganan, ¿no? De lo que muchos pierden, los otros ganan. ¿Listo? No sale dinero de la bolsa de valores para pagarle a los que ganaron, no. Son de las personas que perdieron. Entonces, básicamente, las personas que perdieron eh, su dinero, su capital en ese día, si están operando intraday, lo que hicieron es que básicamente estas personas y estas comisiones y esta caminera disciplinaria se encarga de velar que efectivamente las personas firmen los contratos, así hayan perdido, ellos cobren su comisión y ese capital sea destinado para las personas que cuando lo deseen retirar, que fueron las que ganaron ese día de operativa, puedan redimir
su capital invertido con ciertas utilidades, ¿listo? Descontando por supuesto las comisiones. Esto es como uno de los temas fundamentales que ellos supervisan. Obviamente también supervisan que haya competencia leal, ¿sí?, entre diferentes intermediarios, que se estén respetando las normatividades internas de las bolsas de valores y obviamente los convenios ya a través del consejo directivo, en este caso de la administración de negocio, y ya el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, que se encarga de supervisarlos casi a todos, ¿listo? Con base y con la ayuda del rector. ¿Qué tenemos? Obviamente son independientes, pero se interconectan en los procesos administrativos y de autorregulación dentro del modelo de la Bolsa de Valores de Colombia. Como que entre los dos hacen una simbiosis para que todas las actividades y todas las funciones que compete dentro de este organismo de la Bolsa de Valores de Colombia se puedan llevar a cabo de la mejor manera, óptimamente, ¿listo? Que es uno de los principios o pilares fundamentales de la Bolsa de Valores de Colombia, que es que básicamente haya nivel de eficiencia o eficacia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de este modelo de autorregulación, ¿sí?, pues ya tenemos lo que es renta variable, renta fija y renta derivada, ¿listo? O los famosos derivados u opciones. ¿Qué pasa? Dentro de un modelo de autorregulación, recuerden que ya definimos como tal el tipo de renta fija, renta de tipo variable, hablamos un poco de los derivados, pero aquí ya estamos hablando de las regulaciones de estos tipos de inversión dentro de la bolsa de valores, principalmente de Colombia, ¿listo? ¿Qué pasa? En el caso de la renta variable, el modelo de autorregulación de la Bolsa de Valores de Colombia lo que permite es que se puedan realizar ciertas operaciones de intercambio, por ejemplo, operaciones de compra, operaciones de venta, ¿sí?, efectivamente, es decir, no me refiero a que tú lleves el dinero y lo utilices, no, sino que se canjee en tiempo real y de forma de contada, ¿listo? Que tiene similitud a la hora de hablarlo en términos contables de efectivo, ¿listo? Para generar pues obviamente unas operaciones de repo que generan un tipo de liquidez dentro del mercado. Eso es lo que se utiliza a través de la renta variable. Lo que se permite con una inyección de capital o de flujo de dinero es que haya liquidez dentro del mercado a través de esas operaciones repo que generan liquidez. Son operaciones, ¿sí?, que se efectúan de contado, que te permiten a ti a través de operaciones simultáneas o software poder inyectar más capital al mercado, poder tener mayor movimiento, generar un poco más de volatilidad a través de las operativas e inyecciones de liquidez, ¿sí? O también lo pueden utilizar a través de las operaciones de transferencia temporal, dependiendo cómo vayan viendo el mercado. Si está muy bajo o está muy alto, lo que hacen es que pueden que operen a favor de la tendencia, pero con movimientos grandes de liquidez, ¿sí? ¿Qué significa eso? Inyectan bastante flujo de dinero en tiempos o en temporalidades muy precisas, con base a que el mercado no se quede quieto, no se quede consolidando, sino más bien lo que haga es que tome una posición y una dirección, tenga un enfoque, que el mercado no se quede lateral, que se quede moviendo de derecha a izquierda, no. Por eso es que digamos cuando el mercado siempre se mueve en zigzag, o para que sea más fácil de entender, se mueve en ondas, crestas, valles, sube, cresta, baja, punto mínimo valle, sube, cresta, baja, punto mínimo valle, ¿sí? Como cuando uno veía física. La parte de arriba de las ondas son las crestas, la parte de abajo son los valles. Entonces pasa lo mismo aquí con los mercados. Cuando no hay una tendencia definida y se comienza a lateralizar, es decir, va de derecha a izquierda, ahí se hacen las operaciones de transferencia temporales, con el fin de que consiga tener o formar una nueva tendencia, sea al alza o sea a la baja. ¿Listo? ¿Qué pasa? Directamente el mercado de autorregulación de la BBC lo que hace es que reglamenta, en el caso de la renta variable, las obligaciones, derechos, tarifas y garantías de los inversionistas, ¿listo?, y miembros o participantes dentro de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque obviamente está obligado a supervisar las operativas de cada uno de ellos, ¿listo? No a nivel general, ¿sí? A nivel general se hacen informes diarios, semanales, trimestrales, semestrales y anuales, pero básicamente ellos tienen que velar por cada una de las operaciones que se está colocando en el mercado y obviamente ver probabilísticamente cómo es el rendimiento de cada uno de los miembros e inversores. Reglamentar que con base a esa inversión variable, esa renta variable, esa fluctuación de utilidades a través de las fluctuaciones del mercado, estén ceñidas a través de ciertas tarifas
que pues se cobran a los inversores para poder tener ciertas utilidades, ¿no? Entonces se tiene que velar porque efectivamente haya un pago correcto de esas tarifas que se están cobrando, listo, que no se cobre de más, que sea un porcentaje significativo con base a la apertura de la operación o de la operativa en renta variable, que haya unas garantías de las mismas, que obviamente se ciñan bajo cierto apalancamiento. Si es un apalancamiento grande o un apalancamiento pequeño, es decir, un nivel de inversión, o es decir, en otras palabras, qué tanto dinero yo coloco en el mercado por operación. Cuando abro una operación, cuánto dinero le coloco, ¿sí? Entonces que me garantice según mi nivel de capital que yo haya invertido, en qué momento ellos me pueden cerrar las operaciones en dado caso que yo no tenga tanto mi stop loss como mi take profit, principalmente el stop loss, ¿no? Para evitar quemar las cuentas, o que básicamente yo al momento de cerrar mis operaciones sea efectivamente con base al capital que yo invertí, sea efectivamente ese apalancamiento o ese porcentaje que yo reciba, ¿listo? Es una garantía, es una cuantía, ¿vale? Unificada a lo largo del tiempo. Es decir, se tiene que respetar con el paso del tiempo y se tiene que capitalizar, ¿listo? Bueno, el fin es como tal capitalizar. También tiene en cuenta el incumplimiento, listo, liquidación, difusión, adquisición y enajenación. En dado caso que haya algún inconveniente con todo lo anterior reglamentado, ellos proceden a hacer estos 4 pasos, listo. Que pues la enajenación no está numerada porque básicamente recopila un proceso de supervisión y ya de toma de decisiones por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, en el caso del modelo de autorregulación, para poder tomar medidas, ¿sí?, que no como tal sigan afectando a las operaciones de cada uno de los inversores, que lo que está haciendo es que puede estar perdiendo su capital, ¿no? Entonces ahí es donde entra a hacer un completo proceso del caso de incumplimiento de las cosas que no se pudieron haber hecho anteriormente que yo les mencionaba, y comienzan aún un proceso ya final de enajenación. ¿Listo? En el caso del modelo de autorregulación de la renta variable, en este tipo ya es un poco más ceñido al modelo de negocios de intercambios en el caso de bonos y acciones, para el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, ¿no? ¿Qué pasa? En el modelo de renta variable se tienen estos dos principales títulos de valor, tanto acciones como bonos. Y lo que hacen ellos es que a través de este modelo, ellos lo que hacen es que regulan, ¿sí?, qué tipos de cupos habilitan o qué tipo de espacios habilitan, o cuántas acciones o cuántos bonos van a emitir y para cuántas personas. ¿Listo? No es lo mismo que emitan 100 bonos a que emitan 50, porque pues así mismo tú como gran inversor puedes adquirir tú solo los 50, o puedes adquirir a través de 50 personas cada uno de un bono. O si son 1000 acciones, puedes comprar varias acciones, o pueden haber también inversiones mayoritarias, ¿no? Pueden ser personas que compraron 500 acciones, otra persona que compró 1000 y otra persona que compró 250 y otra 250. Ahí están, por ejemplo, 2000 acciones que se hayan emitido, ¿sí? Que haya responsabilidades de funcionarios, que cumpla con sus responsabilidades, que estén siguiendo los modelos financieros, que estén cumpliendo con los modelos de valorización, que estén pendientes de los flujos financieros que están teniendo las empresas en este caso, que estén cumpliendo y estén velando por esos bonos de deuda que se están generando tanto a corto y a mediano plazo, que se esté pactando como tal los porcentajes correctos que son a la hora de retirar utilidades, ¿no? O a la hora de que se firman los convenios, para tener toda la información clara, que efectivamente las transacciones que uno haga sean óptimas y con base al modelo de autorregulación de renta fija se pueda respetar todas las otras 4 pues grandes componentes que directamente permiten un buen desarrollo financiero de la renta variable o este modelo de inversión, que pues puede generar utilidades mucho más estables, menos volátiles para todos los inversionistas, ¿listo? Que en este caso serían bonos y acciones. ¿Qué tenemos también a través de el MEC? Este es un sistema muy interesante, si quieren los que deseen profundizar en el tema, búsquenlo, es el mercado electrónico colombiano. Ustedes van a encontrar demasiados datos, van a encontrar cifras significativas de cada uno de los componentes y activos financieros, y van a poder ver también la transabilidad y operaciones de negociación. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque a través del sistema del mercado electrónico colombiano, la Bolsa de Valores de Colombia, ¿sí?,
puede regular mucho más fácil el modelo de inversión de renta fija, porque lo que hace es que está supervisando de una óptima forma, ya que ustedes pueden ver en tiempo real las operaciones, los datos también históricos, pueden hacer análisis estadísticos y probabilísticos y saber también cómo se puede comportar la psicología de los inversores y cómo se está también presentando una proyección de utilidades con base a las utilidades pasadas de la Bolsa de Valores de Colombia, ¿no? Porque asimismo la Bolsa de Valores de Colombia se va a dar cuenta cuántas inversiones se han hecho en el pasado, qué porcentaje de cada una de las inversiones han podido cobrar por comisiones, han podido ganar, y adicionalmente con base a esa información poder hacer una proyección financiera y saber cuánto pueden recibir en un periodo determinado más adelante. Puede ser un año, 5 años, 10 años, inclusive hasta 20 años, ¿listo? También pues incluyendo factores exógenos a los análisis financieros como es la política cambiaria, la política fiscal y directamente políticas públicas que pues, se puedan tomar en el país, ¿no? Porque pues nadie en este momento, por ejemplo, contemplaba la pandemia y son medidas que pues se tienen que tener en cuenta cuando uno crea diferentes escenarios financieros, por ejemplo, cuando ustedes valoran o igualan oferta-demanda o van a buscar un punto de equilibrio y lo que quieren buscar también son escenarios de cuando hay libre competencia, competencia perfecta, no sé si algunos lo recuerden, o también por ejemplo cuando se inyectan impuestos o tributos dentro de un intercambio de productos y servicios, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Son escenarios de valoración de utilidades, los cuales te permiten a ti saber cuánto puedes ganar más adelante. ¿Listo? Esta regulación de actividades, tanto por renta fija y renta variable, recopila la parte de regulación de los derivados y opciones, ¿sí? Que básicamente a este tipo de mercados, a este tipo de contratos a largo plazo, lo que te permite es que haya una captación de un recurso público, un recurso masivo, ¿listo? Tanto como aquí ya incluimos todo, ¿no? Todos, bonos, acciones, ETFs, todos los títulos de valor, derivados, futuros, forwards, ¿listo? En donde básicamente todo esto te permite a ti tener un control de todos tus instrumentos con base a impuestos que tú estés colocando por operativa por cada activo financiero, con base a garantías que tú les estés dando a los inversores, con base a la cantidad de emisión que haya por un periodo determinado en el mercado, ¿sí? Emisión me refiero a cuánta cantidad de cada activo se va a destinar, ¿sí? Para que las personas puedan libremente invertir, bueno, con base a su músculo financiero. Y de esa emisión que las principales compañías, por ejemplo en el caso de las acciones, ¿sí? Están destinando, cuántas están colocando en el mercado, cuántas están abiertas a una oferta pública, cuántas las personas las pueden adquirir, ¿listo? Recuerden que una cosa es emitir, o sea, poder hacer un análisis financiero, saber cuánto puedo emitir y cuánto puedo colocar en cierto tipo de mercado, tanto como lo hablábamos en las clases pasadas, mercado primario o mercado secundario. Y ya hacemos hincapié ya a un modelo más general. Recuerden que estábamos hablando anteriormente era del modelo de autorregulación interno propio de la Bolsa de Valores de Colombia. Hagan de cuenta, es como si un banco tuviera su propio modelo de regulación para poder generar buena rentabilidad financiera y crediticia de todo el capital captado por terceros. ¿Listo? Ahora vamos a hablar como tal del modelo de supervisión del mercado de valores en Colombia por otras entidades que tienen relación directa e indirecta con la BBC. ¿Listo? En este caso son varias entidades. Primero el Congreso de la República, perdón, ¿sí? El Gobierno Nacional, que el Gobierno Nacional a través de una entidad pública como es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encarga de supervisar también esos movimientos financieros que se están generando a través del mercado de capitales. Y una superintendencia financiera que efectivamente regula desde cada operación que se presenta hasta cada convenio que se firma y hasta cada destinación de la inversión que se está generando. Es por eso que muchas veces cuando llegan empresas que te prometan inversiones, que son modelos de inversión capitalistas en forma lineal, ¿sí? Lo que hace es que la superintendencia financiera comienza y entra a investigar del tema y una vez de que con base a sus criterios ceñidos por el Congreso de la República, ella dé el aval, las personas legalmente pueden operar directamente con ese tipo de inversiones.
Listo, no estoy especificando en algunas. Por ejemplo, si llegara una empresa y colocara un nuevo modelo de inversión, la Superintendencia Financiera tiene la obligación, ¿sí?, directamente, más que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de velar porque efectivamente todos esos movimientos y toda esa actividad financiera que ellos están ofreciendo al público con ofertas públicas sean legales, sean legítimas y que obviamente no se vayan a presentar estafas. ¿Listo? Por eso es que muchas veces ustedes se dan cuenta que salen anuncios de la Superintendencia Financiera de que, ojo, puede ser estafado. Salen con comerciales, por ejemplo, por la televisión. Ustedes van a ver en la página oficial de ellos, salen documentos, historiales. ¿Listo? Y es muy importante que también ustedes vayan revisando ese tema. A medida que ustedes quieran invertir en un fondo de inversión, por ejemplo, si es aquí en Colombia, revisen ese tema dentro de estas entidades, principalmente el Ministerio de Hacienda y súper importante Superfinanciera, ¿listo? Otra cosa es normas, leyes y decretos por la parte del Congreso de la República, ¿no? Pero ya los que estén supervisando 100%, Superintendencia Financiera, ¿listo? ¿Qué pasa? Tenemos en el Congreso de la República pues los 166 congresistas. Ya tenemos Ministerio de Hacienda, Superfinanciera, tenemos el mercado autorregulador de la Bolsa de Valores y la AMB. ¿Listo? Esos son los 5 entes fundamentales de toda la regulación del mercado de valores en Colombia. ¿Listo? Desde un nivel muy general, por el lado del Congreso de la República, a un nivel muy específico y control interno del mismo mercado. Pues por el modelo de autorregulación que vimos de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listo? Así es como funciona esos 5 ítems. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? La superfinanciera. La superfinanciera, ya desglosando un poco más cada entidad, lo que hace es que permite, ¿sí? Lo que hace es que permite que se ejerza una correcta inspección y una vigilación para generar un buen control de todo lo que se está presentando dentro del mercado, tanto de quiénes son las personas que están invirtiendo su capital, de dónde proviene ese capital, ¿sí? Cuál es la fuente de ingresos que tiene cada una de esas personas, si efectivamente tienen el músculo financiero necesario para hacerlo, ¿sí? Porque no todas las personas pueden hacer inversiones en la bolsa de valores, podrían si tuvieran el capital y el conocimiento, ¿no? Pero pues lamentablemente el músculo financiero es un factor muy importante dentro del mercado de capitales, ¿sí? Que efectivamente al momento de hacer sus operativas sean óptimas y adecuadas, ¿no? Y sean con base a lo que cada inversor quiere. ¿Listo? Por eso hay autonomía, libre autonomía de inversión o también un poder de concesión, ¿listo? En donde tú concedes tus derechos de inversión o directamente a un intermediario para que ellos con base a su conocimiento realicen todo el tipo de inversiones que pues tú pretendes generar, ¿no? Directamente. Es un órgano principalmente que inspecciona y vigila, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo tiene que estar ahí mirando, todo el tiempo tiene que estar ahí mirando. Cada vez más, cada día salen nuevas estafas dentro de diferentes activos financieros. Cada vez más salen mayores personas que quieren como tal robar el dinero de muchas personas. ¿Listo? Lo vemos a través de los software, lo vemos a través de plataformas con pequeños deslices en los sistemas de seguridad de cada uno de los software que están utilizando las operativas de los mercados o dentro de los mercados, ¿sí? Directamente también este tipo de inspección y vigilancia no puede recaer sobre la calidad de los emisores. ¿Qué significa eso? Que obviamente como tal la superfinanciera tiene que velar que la Bolsa de Valores de Colombia y como tal los intermediarios financieros cumplan con su objetivo y cumplan y se ciñan a las leyes del Congreso de la República, a los decretos, a los mandatos, ¿sí? Para que efectivamente los emisores solo cumplan con generar esa capitalización y generar ese flujo de liquidez en el mercado, que solo los emisores se preocupen de ello. Los emisores no tienen que entrar aquí a mirar si efectivamente la superfinanciera está efectuando bien su trabajo o no y en qué grado. La superfinanciera sí o sí tiene que efectuar su trabajo y no tiene que hacerse de las ciegas como algunos casos se presentan, ¿no? Tiene que tener un correcto control, un corrunte exclusivo y una función jurisdiccional que con base a ciertos parámetros, ciertas directrices a la hora de generar inversiones, todos estén protegidos, ¿no? Obviamente el mercado de valores tiene cierto nivel de riesgo, pero a la hora de que
cada inversor y cada entidad financiera cumple con estas normatividades, el riesgo se minimiza. Es decir, hay una buena gestión y administración del riesgo. ¿Vale? El modelo de autorregulación del mercado de valores, o el famoso AMB, es un esquema como tal, ¿sí? Directamente privado. Esto ya estábamos viendo las anteriores, Congreso de la República, Superfinanciera, ya son públicas, pero ya como tal la AMB y la Bolsa de Valores de Colombia, o el modelo autorregulado de la Bolsa de Valores de Colombia, son netamente privados, ¿sí? Ellos son un poco más órganos internos de gestión y administración, en donde básicamente ellos ciñen, ¿sí? Y estipulan ciertas normas y conductas con base a la psicología y nivel de inversión óptimo de las personas para que efectivamente haya una correcta participación de cada uno de los inversores dentro del mercado y pueda cada uno de ellos poder tener una mínima cuantía de rentabilidad y utilidad. ¿Listo? Entonces eso es básicamente que cumplen tres funciones para que haya una correcta distribución de ingresos, recursos y utilidades para todos los inversores. ¿Listo? ¿A través de qué? De normas que se tienen que ceñir bajo una supervisión y un correcto control disciplinario de cada una de esas normatividades, si se están o no respetando. ¿Listo? Como tal, la AMB básicamente se encarga de tener una relación directa con la superfinanciera, ¿listo? O la superintendencia financiera. Y se encarga de velar porque todas las obligaciones que también la superfinanciera le pueda delegar a ciertos intermediarios financieros sean captadas y cumplidas de la mejor manera y en los tiempos estipulados, ¿no? De cuenta es como cuando a veces se hacen jalones de orejas o se hacen llamados de atención. Entonces se hicieron, entonces se tiene que velar porque efectivamente se está acatando. En dado caso que no se haya acatado directamente la sugerencia o directamente la indicación de la obligación que se está incumpliendo, ya se entra como tal a penalizaciones o a procesos disciplinarios dentro de esos intermediarios financieros para que directamente tanto los emisores de esos títulos de valor como de los inversionistas estén en una correcta simbiosis o en una correcta relación financiera de un gana y gana. ¿Listo? Obviamente en el gana y gana hay diferencias porcentuales entre tanto emisores como inversionistas, pero tiene que haber una correcta emisión y una correcta inversión dentro del mercado de valores. ¿Listo? Según pues las normatividades que se estipulen dentro de la AMB. ¿Qué tenemos acá ya más caso específico de a nivel general de la entidad pública como es el Congreso de la República? ¿Listo? Ya como tal se divide principalmente bajo la constitución política y normatividades que directamente ellos se encargan de que efectivamente, si ustedes bien saben, todas las normas que están estipuladas, ¿sí? Y los decretos en la constitución política se tienen que respetar y velar por su cumplimiento, ¿sí? Entonces básicamente el Congreso de la República lo que hace es que los estipula, ¿sí? Los estipula mediante regulaciones de las actividades financieras, ¿sí? De que cada transacción, cada apertura de cuenta, cada proceso de inversión, cada proceso de reinversión, cada proceso de retiro, ¿sí? Y cada proceso de vinculación o alianza con base al mercado de valores o el mercado de capitales se esté llevando óptimamente con base a los principios, ¿sí? Destinados dentro de la constitución política. Eso es fundamental. Eso es fundamental que se tiene que respetar. Es como si se estuviera y respetando el derecho a la vida, ¿sí? Al libre desarrollo, ¿sí? A una alimentación digna. Es exactamente lo mismo. Se tiene que respetar que haya un correcto control de distribución de ingresos y utilidades por todos los participantes del mercado. Si no es así, ya se entran a temas disciplinarios y procesos jurídicos. ¿Listo? Por eso es que para eso está tanto la superfinanciera como directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Que básicamente los dos tienen la obligación de vigilar y controlar esas emisiones y esos movimientos financieros y esas inversiones. ¿Listo? Ténganlo muy presente. ¿Qué pasa? Efectivamente, ¿sí? Al tener esa obligación, porque no como tal es una opción, es una obligación, va a haber un mayor control, una mayor inspección,
¿sí? Directamente de todo lo que está pasando, tanto interno como externo dentro del mercado de valores, y que haya como tal una fiscalización, como les digo, dado caso que no haya un correcto seguimiento tanto de sus procesos disciplinarios y ya entra como tal un proceso legal, totalmente jurídico, ya se puede tomar una decisión de fiscalización, ¿sí? Con base a unas penalidades y unas multas que pues muchas personas pueden llegar a tomar, tanto como sean inversores como emisores, ¿listo? Una cosa es cuando tú emites títulos y no lo haces de la mejor manera, estás estafando a la gente, pues entras a cubrir ciertas penalidades, multas, hasta puedes incurrir en un proceso que te puedan privar de la libertad, ¿listo? Pasa lo mismo con los inversores. Si tú estás lavando activos, por ejemplo, como lo que pasa muchas veces en el mercado de las criptomonedas, ¿sí? Por ejemplo, la Darknet, a través de ciertas wallets o ciertas billeteras virtuales con los cuales tú puedes, y como no hay un control, ¿sí? En el caso de las criptomonedas no hay un control, no hay directamente un control de dónde provienen esos flujos de ingresos que tú estás invirtiendo a la hora de adquirir esas criptomonedas, esos activos digitales, pues básicamente se puede presentar a este tipo de estafas o a este tipo de prácticas desleales o a este tipo de prácticas que van en contra de la legislación, en este caso colombiana, ¿no? Entonces por eso estas entidades que les mencionaba anteriormente, ya saliendo un poco del tema de las cripto, tienen que mirar que haya un correcto control, ¿sí? Que básicamente haya una inspección y vigilancia constante, día tras día, ¿sí? Que obviamente mientras se sigue investigando, los casos no se queden estancados, que se siga corriendo con la investigación, se siga progresando y básicamente se llegue a una conclusión para evitar que tanto emisor como inversor tenga un riesgo no del mercado, sino administrativo u operativo, ¿listo? Que viene siendo por todo el tema de estafas, ¿listo? ¿Qué pasa? Todas las entidades emisoras se tienen que someter a un proceso de inspección o vigilancia o control. ¿Listo? Todas. Cuando el Estado lo vea conveniente. ¿Listo? El Estado cuando ve algo que no se esté presentando de la mejor manera, que pueda que haya directamente relevancia negativa de las buenas prácticas o del buen nombre de las entidades, ¿sí? Exige o tiene todo su derecho por la parte legal de generar la inspección cuando ellos lo convengan. ¿Listo? Entonces todos los emisores y los intermediarios tienen la obligación de ceñirse a este tipo de inspecciones y vigilancias para que todo siga funcionando de la mejor manera. Cuando ya hay un óptimo control, una correcta inspección y vigilancia, las bolsas de valores tienen un buen trato y mantienen una buena confianza, un índice de confianza, ¿sí? Con sus comisionistas de bolsa, ¿sí? Él también es un comisionista de bolsa directamente, la bolsa de valores, pero digamos con otros intermediarios financieros que permiten a los inversores llegar acá. Hay un nivel de confianza óptimo, se pueden generar buenas prácticas y se puede permitir llevar un buen nombre con el paso del tiempo. Obviamente también tiene que haber un fondo de garantías, el famoso FGA, ¿sí? Que te permite a ti a través de diferentes pólizas cubrir ciertos riesgos, ¿no? Con base pues a los movimientos, a las transacciones y también al tipo de cambio que tú estás utilizando. Por eso muchas veces que cuando ustedes van a hacer una inversión, ¿sí? Ustedes tienen que también tener en cuenta ciertos documentos y cómo está el tipo de cambio y en dónde ustedes están generando ese tipo de cambio para generar esa libre inversión, ¿no? Porque pues muchas veces dependiendo del monto de capital que ustedes vayan a destinar, se les pide cierta documentación y se les exige. Y es necesario tenerla, porque si no pues se puede retener el capital que ustedes querían invertir y pueden entrar a procesos de investigación forzosa, ¿no? Que viene siendo pues en contra de su voluntad a veces, en ocasiones, y que pues pueden conllevar multas o penalidades, ¿listo? Cabe resaltar que si muchas veces cuando se somete uno a un proceso de inspección o a un proceso de supervisión, en dado caso que uno no tenga historial, ¿sí? En su historial, procesos negativos en donde básicamente tú hayas evadido o eludido impuestos anteriormente o hayas incurrido en malas prácticas, te pueden hacer una advertencia porque no tienes historial. Pudiste pecar por buena fe, ¿listo?
Entonces, o también por desconocimiento. Entonces, como tal, estas entidades te pueden hacer un llamado de atención, ¿sí? Te hacen como tal una sugerencia y debes de acatarla ahí en adelante. Y obviamente eso ya queda en el historial. Se te hizo una sugerencia, se te hizo un control, ¿listo? Con base a la inspección que nosotros hicimos contigo, ¿listo? Si tú más adelante vuelves a incurrir en esa práctica, ya puedes incurrir en multas millonarias, ¿listo? En penalidades financieras que pues pueden dejarte sin un buen capital durante años, ¿listo? Entonces es un tema bastante delicado, ¿vale? Tenemos también la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los superservicios, su salud, supervigilancia. Entonces son entidades que son como tal tercerizadas por parte de directamente el mercado autorregulador, directamente el AMB, también de la superfinanciera y del Congreso, del Ministerio de Hacienda a través del Congreso, ¿sí? Que son entidades adscritas o son como tal órganos de control que te permiten a ti a través de la función, ¿sí? Como lo dice acá directamente la función jurisdiccional, ¿sí? Que te permiten a ti solventar esos conflictos o problemas financieros a la hora de que varias entidades como tal emisoras o intermediarios financieros hayan como tal captado tu dinero, ¿listo? Hayan como tal captado el nivel de ingresos que uno tenía con libre inversión o destinación a una inversión específica, ¿listo? Entonces, siempre, siempre, siempre esta función con base a estos órganos de control la va a supervisar la Superintendencia Financiera. Por eso les decía, el Congreso de la República, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigila, controla y regula. Estas funciones de autorregulación tienen ciertas normatividades y están reglamentadas y autorizadas por la AMB. También tenemos una sociedad que es la famosa SAC, que es la Sociedad de Agricultores de Colombia. Esta sociedad se encarga directamente de velar por el sector primario de la economía y por las inversiones que se puedan generar a través de commodities o materias primas dentro del mercado bursátil. ¿Listo? Como tal, hay una sociedad encargada de velar y de generar ese control y esa inspección dentro de ese sector primario. ¿Listo? Por eso es que nosotros podemos efectuar bajo ciertos parámetros normatividades, ¿sí? O reglamentaciones, inversiones en diferentes materias primas y podemos pactar contratos a un periodo determinado como son los futuros. ¿Listo? Por ellos también, porque ellos se encargan de velar por ese tipo de movimientos. Es muy muy importante también que tengan presente a la DIAN, ¿listo? Porque una cosa son las entidades que supervisan las transabilidades y otra cosa es que también las entidades que supervisan como la DIAN la procedencia del dinero a invertir o la procedencia del capital, en otras palabras, y también directamente el tema tributario y los gravámenes producto de cada una de las inversiones. ¿Listo? Por eso es que les decía que así sea desde un centavo de dólar que inviertan, tienen que tener un pantallazo o cualquier soporte en dado caso que después más adelante no la bolsa de valores, no la SAC, pero sí puede que la superfinanciera, ¿sí? O puede que directamente la MB o ya principalmente la DIAN lo solicite. ¿Listo?